Hola, hola, muy buenas noches. Por fin viernes, Ayepa. ¿Y qué viernes nos tocó hoy que era 12/8? Bueno, las circunstancias han sido consideradas por muchos analistas políticos como un tsunami, no solo político, sino institucional, el que vive el país hoy con la declaración de significativamente corrupto del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, una declaración que ha sido hecha por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país hoy y que, bueno, el vicepresidente está renunciante al cargo, también ha renunciado a su candidatura por el movimiento oficialista para las internas del Partido Colorado. Pero más allá de quién sucederá al vicepresidente de la República o quién será el candidato del oficialismo para las internas coloradas, queremos saber cómo afecta esta situación a la economía del país. ¿Quién es el que va a venir a invertir en estas circunstancias y cómo afecta al clima de negocio todo este tsunami político e institucional? También queremos hoy conocer la posición que tienen los gremios, tanto del sector campesino, los trabajadores y la Federación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social. Esta noche vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el ingeniero Enrique Duarte de la UIP, para conocer la posición que tiene el gremio respecto a la situación que vive hoy el país. También estaremos hablando con Héctor Hernández de la Federación de Trabajadores del Instituto de Previsión Social, también con Luis López del Sindicato de Trabajadores y también con el sector campesino. Todo esto esta noche vamos a analizar desde una mirada social y económica lo que está pasando en el ámbito político en nuestro país. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. ¿Y cómo afecta este tsunami político? Está con nosotros en comunicación el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el ingeniero Enrique Duarte, a quien agradecemos su tiempo y me imagino la preocupación del sector productivo del país ante esta comunicación que ha hecho hoy los Estados Unidos y de un día para otro nos quedamos sin vicepresidente y el partido de gobierno se queda sin su candidato para las próximas elecciones generales. Señor Enrique Duarte, ¿cuál es el análisis que hace el sector, la Unión Industrial Paraguaya, de esta situación que vive el país? Toda esta incertidumbre política creada por no el acontecimiento, los últimos acontecimientos, vamos a decir, ocurridos durante el último mes, generan sin ninguna duda mucha crispación, generan una situación incómoda a todo lo que es la economía y a la generación de empleo. Bueno, respecto a eso, mucho no podemos hacer porque sabemos que nosotros somos instancias no políticas. Nosotros sí hablamos y negociamos con el mundo político en materia de lo que es la economía, lo que es la generación de políticas públicas, pero de ninguna manera nos involucramos en temas políticos. Preocupa sin ninguna duda. Lo único que esperamos es que esto sea resuelto en el marco de las instituciones y de las leyes, toda esta incertidumbre que se está generando. Entiendo, Yo quiero presidente. aprovechar, si vos me permitís, María Cristina, para reiterar nuestro permanente pedido de que, en el sentido de que el electoralismo no se convierta en un impedimento para lo que sea la recuperación económica y social del país. Nosotros necesitamos cuidar el clima de negocio, necesitamos cuidar la generación de empleo y el crecimiento socioeconómico de nuestra economía, Cristina. Y sin lugar a dudas, estos anuncios que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos no contribuye, y no es porque ellos lo divulguen, sino por las circunstancias de esa divulgación. Recuerdo que durante la Expo, me lo decía usted fuera de cámara, que menos mal que esa primera comunicación, aquella primera conferencia de prensa de los Estados Unidos el 9 de julio pasado, se hizo después de esa rueda de negocios que movió millones en expectativa de negocios y generaba un clima de negocios realmente alentador en nuestro país. Estas decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos de designar significativamente corrupto al expresidente de la República, hoy al presidente en ejercicio, ¿cómo afecta ese clima de negocio más allá del efecto que tenga en la producción, en la generación de empleos y en lo que se vive en las industrias paraguayas? Bueno, como ustedes saben, el capital, la inversión, es lo que se le llaman las inversiones, los capitales golondrina, en el sentido de que, ¿qué es lo que buscan siempre? Buscan estabilidad, buscan no correr riesgos. Y si nosotros miramos nuestro país últimamente
está siendo beneficiada con mucha inversión nacional y extranjera. Los inversores optan por la macroeconomía estable, por la energía limpia, por la población joven, por la estructura impositiva, que es importante, pero tenemos situaciones como como por ejemplo la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es algo fundamental para atraer a la inversión y para generar un buen clima de empleo. Y cuando nosotros tenemos sumado a todo esto, estas situaciones que en segundos cuando ocurren están en las pantallas y están en los mecanismos de comunicación de todo el mundo, afectan la inversión, María Cristina. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande todos los días para que siga fluyendo la generación de empleo, para que podamos tener más capacidades de trabajo para nuestros jóvenes, para que disminuya el contrabando, para que la formalidad sea un componente de la ética, no solo de las autoridades, sino que de los empresarios, inclusive de la población, o sea, que haya un sinceramiento de todos en cuanto a lo que es el mercado y los requerimientos del mercado. Y estas cosas golpean, sin ninguna duda golpean, pero esperemos que esto pase y esperemos que nosotros podamos tener tranquilidad, esperamos que podamos seguir trabajando y sobre todo con marcos jurídicos estables y con mucha predecibilidad jurídica, María. Eso que señala de que todo sea más predecible, que la incertidumbre es una situación que estamos viviendo en este momento. ¿Qué opina respecto a la posición que tiene la Embajada de los Estados Unidos de decir, seguiremos anunciando más nombres, la lista no termina aquí? ¿Eso contribuye a la incertidumbre? Me imagino y me pongo en el lugar de la gente que maneja los capitales. ¿Cómo va a saber en qué país va a venir a invertir cuando no sabemos si vamos a seguir teniendo presidentes, miembros del Congreso? La situación realmente es impredecible en este momento y sobre todo ante la posibilidad y lo que dice la Embajada de los Estados Unidos, que la lista no termina aquí. Como vos decís, genera mucha inestabilidad, genera mucha imprevisibilidad, no es fácil. La verdad es que nosotros no entramos a acusar si una u otra persona es culpable de los hechos denunciados o no, pero sí aclaramos que las situaciones creadas alrededor de esto afectan a todo lo que es la economía, a todo lo que es el clima de negocios del país. Nosotros, como siempre, y yo he dicho en tu programa, María Cristina, los gremios no somos instancias jurisdiccionales Claro. para calificar a una u otra persona, pero sí somos parte de una estructura económica en donde sentimos los efectos que causan todo este tipo de situaciones. Sin lugar a dudas, ahora estamos en los titulares de los medios de todo el mundo y en las redes sociales teniendo a un vicepresidente de la República renunciante y también renunciando a su candidatura. En lugar de hablar hoy de las 3.000 chipas que quieren vender en la Unión Industrial Paraguaya porque es el Día Nacional de la Chipa, me imagino que ni siquiera habrán vendido las 3.000 chipas, presidente. Qué paradoja, pero te cuento que para felicidad de nuestros emprendedores se están vendiendo más de las 3.000. Y esta mañana al mediodía ya han superado. Pero qué buena noticia, la ansiedad no es entonces. Lo que está ocurriendo en el país no es menor. No es menor. Tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tratar de meditar sobre todo eso. Y tenemos que transitar entre todos a un país más predecible, a un país más formal, a un país donde reine la formalidad y no tanto la corrupción como la que hoy nos golpea, que es el caso del contrabando, ¿verdad? Y sobre todo aquello ligado a lo que es el crimen organizado. Claro. Golpea, y en ese punto permítame y nos desanima a quienes todos los días estamos con esto.
Y en ese punto permítame señalar una de sus reflexiones con la que me quedé durante la Expo Mariano Roque Alonso y que decía que los consumidores paraguayos cuando estamos comprando no somos tan patriotas. Esto tiene que ver a que siempre estamos buscando lo más barato, lo más fácil y no pensamos en los efectos que tiene eso en la economía paraguaya, en la economía formal y que de alguna manera esto nos debería interpelar a todos como sociedad. Sin ninguna duda. No solo los consumidores no somos patriotas. Yo creo que la estructura de control, la estructura económica que solventa esto y los consumidores deberían tener un poco más de patriotismo. Es un proceso, como yo te había dicho aquella vez, parecería ser, aunque hay evidencia que es así, ¿verdad? De que hemos perdido la mayoría de los paraguayos conceptos éticos, conceptos morales, principios. Y tenemos que recuperar. Hoy el mundo nos mira como una economía emergente. Hoy el mundo nos mira por la estabilidad que tenemos. Seamos consecuentes y generemos todas estas fortalezas que tengamos y que tenemos. Utilicémonos en pro de un crecimiento, de generación de desarrollo, de generación de empleo, de generación de riqueza, sobre todo, María Cristina. Muchísimas gracias por sus consideraciones, presidente. Ha sido usted muy amable con Mega TV de aportar su reflexión en este día que sin lugar a dudas es un quiebre institucional. Nos quedamos sin vicepresidente. Sin ninguna duda, y es muy difícil para nosotros los gremios, te vuelvo a decir, opinar sobre esto es muy difícil, es muy traumático. Podemos hablar de las consecuencias, pero nosotros siempre tratamos de estar alejados de lo que es la política y sobre todo de la política partidaria. Ojalá salgamos adelante como país. Hemos pasado muchas pruebas difíciles. Nuestro pueblo es valiente. Yo estoy seguro que habremos de salir adelante otra vez. Entiendo, presidente, pero en este punto, que es un punto de quiebre, digamos, ¿no sería ya oportuno tal vez el tiempo para tomar posturas y posiciones respecto a lo que pasa en el país y en este ambiente electoralista que bueno, empezó mucho antes de lo que solía ser? Hemos tomado postura, María Cristina. Nosotros venimos hace más de 2 meses pidiendo que el electoralismo no incida sobre la economía. Hemos pedido al Congreso que dejen de trabajar sobre leyes populistas, que lo único que afectan es al desarrollo del empleo. Hemos pedido que de una vez por todas pare con esto, todas estas historias que generarán más déficit a la caja fiscal. Hemos pedido que se aprueben aquellas leyes como la de contrataciones públicas que se requieren en forma urgente. Venimos pidiendo, porque todavía está en tratamiento, que se termine con la historia del tratamiento de la ley de turismo de frontera, que nosotros tenemos que cambiar el modelo económico de la zona fronteriza del país. Venimos todo el tiempo, más sobre el tema del comercio ilegal, concretamente el contrabando. Venimos todos los días reclamando. Hemos hablado la semana pasada y antepasada sobre eventos que ocurrieron. O sea, nosotros como gremio venimos todo el tiempo reclamando y buscando de que se generen soluciones para esta situación. Y cualquier hecho que, que, que caiga y que haga de repente a lo que es el crimen organizado o a lo que es la evasión fiscal o a lo que es el contrabando, todo nos golpea. Nosotros estamos a un peldaño del grado de inversión y sin embargo seguimos jugando con la economía mundial sin ninguna duda, y la semana que viene vamos a salir con comunicados serios y explicándole en un lenguaje sencillo a la población lo que significa con aquellas o aquellos factores que tienen sobre la economía y los beneficios que podemos tener siendo serios. Mega TV, muchas gracias. Bueno, gracias María Cristina.
el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, dándonos su posición y una referencia de cómo golpea esta situación política, este tsunami político que vive el país, que hoy nos quedamos sin vicepresidente de la República por un caso de significativamente corrupto declarado por los Estados Unidos en el caso del vicepresidente Hugo Velázquez. A la vuelta de la pausa vamos a seguir viendo reacciones del sector social, qué dicen las organizaciones sociales y cómo también afecta esto a los movimientos sociales en Paraguay. Hacemos una pausa. Hoy en el descargo estamos recogiendo las posiciones y las repercusiones que ha tenido, sobre todo en el sector social y en la economía de nuestro país. Con los referentes estamos hablando para saber qué opinan respecto a este tsunami político que estamos viviendo el día de hoy, después de las declaraciones que ha hecho el embajador de los Estados Unidos, haciendo referencia a la decisión que ha tomado el Departamento de Estado de declarar significativamente corrupto al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Estamos en comunicación ahora con el señor Hernández, el expresidente de la Federación de Jubilados y exfuncionarios del Instituto de Previsión Social, un gremio muy importante en la sociedad paraguaya, y quisiéramos tener sus reflexiones respecto a esta situación política que vive el país y cómo afecta a la vida cotidiana del Paraguay. Gracias por estar con nosotros, señor Buenas Hernández. noches, María Cristina. Gracias por tener en cuenta la opinión del Consejo de Ancianos. La federación creo que aglutina a personas que han conocido muchos procesos en el Instituto de Previsión Social, en su administración, y quién mejor que ustedes para hacer un análisis de lo que vive el país, porque sin lugar a dudas las decisiones políticas y de gobierno siempre afectan al servicio del Instituto de Previsión Social, y ustedes lo conocen bastante bien. Sí, lo conocemos bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, María Cristina. Estas opiniones, o sea, permitir que un país extranjero opine en un país soberano como el nuestro, me parece ya la primera falencia de este gobierno. Puesto que somos un país soberano, somos un país independiente, no entiendo quién le dio a esta persona, a este embajador, la autorización para dirigirse así al pueblo paraguayo. Eso por un lado. Segundo, tenemos un gobierno títere. Tenemos un gobierno que en estos 4 años ha demostrado no tener la personalidad que tiene que tener un gobierno. Se han permitido robos atroces. Se ha manejado con caprichos, María Cristina. María Cristina, los caprichos son permanentes. Vos fíjate este presidente Bataglia que tenemos este año, después de haber tenido un presidente tan bueno como el doctor Andrés Jubetich, pusieron a este señor que lo único que está haciendo es robar a la institución. Con todas las obras que está haciendo, hay una falta de medicamentos totales. Es más, te voy a decir una cosa, María Cristina. Hay algo que vos no sabés. La mayoría de los hospitales nuevos no tienen la habilitación del Ministerio de Salud Pública. No sabía eso. Bueno, ahora yo te lo cuento. No tienen la habilitación del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Desde ahí ya tenemos que ir. Ahora los van a interpelar a Bataglia. 44 preguntas. Pide 30 días de tiempo para poder contestar esas preguntas. Casi una pregunta por día. ¿Te das cuenta que es una persona que ni siquiera... Exacto. O sea, ni siquiera está al tanto de lo que pasa en el Instituto de Previsión Social. Entonces, y se pidió el cambio, pero como es un hombre de Lilian Samaniego, y no lo digo yo, lo dice él personalmente a los medios periodísticos, dijo, yo soy hombre de Lilian Samaniego. Entonces te das cuenta que la injerencia política, cuando entra dentro de una institución que es también soberana, que es independiente, esto es lo que pasa, un descalabro total. ¿Usted considera lo que está entonces sucediendo ahora en el gobierno, que vino...
Perdón, ¿usted considera entonces ¿Sí? que esta es una muestra de una debilidad institucional en todas las esferas que tiene nuestro país ante este contexto donde tiene un peso tan fuerte la calificación que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos porque lo que los Estados Unidos ha hecho decir que esta persona no es elegible, él y su familia, así como el ex fiscal José Duarte y ahora director de Yacyretá, de la asesoría jurídica de Yacyretá, no pueden ingresar a Estados Unidos? Yo entiendo que Estados Unidos pueda decir y tenga el derecho de elegir esta persona entra o no entra. Lo que yo no admito es que lo haga de esta forma y quieran ellos imponerse como tutores o como la mejor cosa a ver, no sé cómo expresarme, María Cristina. Se ponen como si fueran ellos los maestros de la justicia del mundo. Y no es así, porque ellos tienen un montón de deficiencias dentro de su propio país. Tuvieron un presidente que era sumamente corrupto y creó 50 quiebras. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué se vienen a dar? ¿Se la dan de qué? Y nosotros tenemos ahora un gobierno pelele que permite esto y que permite esto en todas las instituciones de nuestro país. En el Ministerio de Obras Públicas se creó un puente en Ñandutí, valor de $3 millones. Las constructoras todas ligadas con Mario Aldo Benítez. La mayoría de los negocios de medicina ligados con Lilian Samaniego. Otros negociados con Hugo Velázquez. Y justamente Entonces, ante esas circunstancias que usted acaba de señalar, señor Héctor Hernández, que algunos paraguayos y algunos sectores también dicen, bueno, por fin hay un punto de quiebre y hay una voz que se levanta y que tiene el poder de influir en la sociedad paraguaya y en este caso del propio vicepresidente que ha presentado su renuncia al cargo y también a su candidatura. Pero no seamos incrédulos, María Cristina. Él presentó su renuncia porque en las estadísticas de votación para las internas coloradas iba prácticamente con el 10-12%, ninguna posibilidad de ganar. Encontró una salida acá para renunciar. No seamos incrédulos con lo que pasa en nuestro país. Vos fíjate la campaña política que se están haciendo, todas contra el partido HC Honor Colorado. Todos hablan peste. Yo no escuché en ningún momento planes de gobierno, planes de educación, planes de trabajo. ¿Cómo vamos a mejorar la educación? ¿Cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza? ¿Cómo vamos a generar nuevos empleos? ¿Cómo vamos a ayudar a las industrias a que tengan una mayor mano de obra calificada? Esas son las cosas que está esperando el país. No estas guerras que parecen de conventillo. Entiendo, el electoralismo también ha afectado mucho a los servicios de salud y a la administración del Instituto de Previsión Social. Hemos recibido varias denuncias de médicos que han sido suspendidos o no le han renovado el contrato justamente por no pertenecer a una u otra línea del partido de gobierno. Bueno, por ese lado a mí me parece... Eso es cierto, me ha tocado hablar con médicos amigos que le ha pasado eso. Pero te cuento otra cosa, María Cristina, para que veas que la corrupción no está solamente en un lado del Instituto de Previsión Social. Actualmente hemos presentado denuncias bien escritas y presentadas, fundamentadas sobre todo, se han hecho trasplantes de corazón con número de cédulas de personas activas, o sea, de aportantes activas, pero que nunca ellas fueron operadas. ¿Me explico? Entiendo. Una jubilada que fue operada del corazón el año pasado. Y sin embargo, esta jubilada usaron su número de cédula y su legajo para que otra persona se opere el corazón. Entonces, ¿eso no es corrupción, María Cristina? Realmente sí. Bueno, otra cosa. Los enfermos judiciales, María Cristina. El IPS recibe 30 millones de dólares en gasto de enfermos judiciales. ¿Quién paga al IPS eso?
Sin lugar a dudas, y recuerdo que lo hablamos aquí en Piso, la necesidad de una reforma. Nos encontramos en un momento de hablar de la caja fiscal, pero terminamos convencidos de que hace falta una reforma, incluso en el Instituto de Previsión Social como prestador del servicio de salud, porque necesitaban la autonomía realmente de los verdaderos contribuyentes del IPS, y usted me señalaba esa falencia que tenemos de que el Instituto de Previsión Social es de los trabajadores, pero es gobernado por el gobierno de turno. Exacto, por los politiqueros de turno, porque lastimosamente seguimos teniendo un gobierno bananero. Cuando tuvimos una oportunidad, que fue la presidencia anterior, que se veía que había un intento de agenda, de crear una agenda a largo tiempo de las construcciones, de la modernización que realmente necesitan nuestras instituciones, bueno, vino este nuevo gobierno que vino con otras intenciones muy claras, porque las intenciones era robar a como se pueda. Y entonces ahí tenés, y nosotros somos los culpables porque nosotros votamos a esta gente. No usamos nuestro intelecto para votar, sino que usamos el corazón. O sea, o usamos la plata o usamos la conveniencia. Acá no solamente la reforma del IPS, María Cristina, acá lo que necesitamos es la reforma total de la previsión social de nuestro país. Tenemos que tener una nueva idea, aplicar cosas nuevas. Somos un país chico que estamos floreciendo, que podríamos ser una potencia en Sudamérica, porque estamos en el corazón de Sudamérica. Nosotros tendríamos que tener la planta Tesla para fabricar acá los autos eléctricos, para distribuir. Estamos en un lugar privilegiado y nadie lo utiliza, no piensan así, porque no hay un patriotismo realmente, María Cristina, no existe ese patriotismo. Muchísimas gracias, señor Héctor Hernández, por compartir estas reflexiones este día con nosotros. Un día en que realmente estamos hablando de un tema político, de un tema electoral, pero que tiene que ver también mucho con la institucionalidad del país, porque estamos hablando del cargo del vicepresidente en ejercicio de la República. Gracias por estar con nosotros en Mega TV. No, gracias a vos, María Cristina, y a tu audiencia por escucharme. Héctor Hernández, el expresidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con otros sectores del país que no están ajeno a lo que pasa en este momento, y todo pasa aquí en Asunción. A la vuelta de la pausa. Y sin lugar a dudas, la noticia del día es la declaración de significativamente corrupto del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y que ha sido declarado como no admisible en los Estados Unidos por la embajada. Una información que fue dada a conocer hoy en nuestro país a las 9 de la mañana en conferencia de prensa, y que está en todas las portadas y sitios digitales de comunicación del mundo, y es tendencia en las redes sociales. Nosotros, para conocer un poco la posición de las organizaciones sociales y en este caso de los sindicatos, estamos en comunicación con el señor Julio López. Él es de la Confederación de la Clase Trabajadora CCT. Señor Julio López, nosotros sabemos que hasta ahora todavía no hay una comunicación o un comunicado oficial de las organizaciones de trabajadores, pero con la tecnología y el WhatsApp sabemos que desde el minuto 1 de las 9 de la mañana hubieron reacciones y posiciones que se han tomado respecto a lo que para muchos consideran un tsunami político e institucional en nuestro país, esta designación de significativamente corrupto del vicepresidente de la República. Señor Julio, gracias por atendernos. Hola, María Cristina, un saludo especial. Efectivamente, creemos que se están viviendo situaciones especiales en nuestro país, una situación de profunda crisis política que indudablemente afecta a los intereses de la clase trabajadora y a los intereses de los sectores populares. Escuché decir al candidato Santi Peña que los trabajadores no quieren saber nada de estos temas, que a los trabajadores lo que les interesa es el día a día, les interesa, digamos, en cuánto está la canasta familiar. Es cierto,
pero también nos interesa saber la situación de los que gobiernan el país, de los que manejan el Estado y de qué forma manejan el Estado. En este caso, lo que se verifica, digamos, es la profunda instalación de la corrupción en los poderes del Estado, fundamentalmente en estructuras partidarias como el Partido Colorado, que no solamente, digamos, ha demostrado que tiene en sus filas exponentes ligados a la corrupción, sino que también es una superestructura que corrompe a otros sectores. En este caso, por ejemplo, a políticos de otros partidos, a funcionarios. Entonces es una situación que, digamos, se destapa en estos momentos y, digamos, que ratifica las denuncias que también nosotros venimos haciendo desde la clase trabajadora. Me decía recién el señor Héctor Hernández, que es presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social, que no está de acuerdo con que otro gobierno, a través de su embajada, nos diga en Paraguay un poco cómo estamos, quiénes somos corruptos y quiénes no lo somos. ¿Cuál es la posición de la clase trabajadora y la de ustedes respecto a estas designaciones que hace la Embajada de los Estados Unidos? Lo hizo en julio con el expresidente Horacio Cartes y ahora lo hace con el vicepresidente en ejercicio Hugo Velázquez. ¿Cuál es la mirada que tienen? Bueno, evidentemente no se puede negar que es una intromisión, digamos, descarada digamos, de la Embajada de los Estados Unidos en los asuntos del país. Lamentablemente, tenemos que vivir circunstancias como esta que denotan la profunda dependencia política de nuestro país con respecto a los intereses del imperialismo, ¿verdad? Digamos que, no obstante, se desnuda, digamos, toda la situación de profunda corrupción imperante en las estructuras del Estado, y no solamente del Estado, sino en los distintos estamentos de nuestra sociedad. Y digo lamentable porque realmente lo bueno hubiese sido que nosotros seamos capaces de juzgar a los corruptos y que el pueblo paraguayo de manera independiente pueda meter presos a todos los corruptos que son los causantes, digamos, de la miseria, de la profundización de la miseria que vive nuestro pueblo y que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores, como es el campesinado pobre. A nosotros nos interesa, digamos, sentar un posicionamiento firme, que esta circunstancia, que no es digamos, la ideal, porque no debiera ser producto de la intromisión de una potencia en un país, desnudando su absoluta dependencia y sumisión. Debería ser producto de una, digamos, exigencia soberana del pueblo paraguayo, erradicar la corrupción, meter presos a todos los corruptos y, digamos, hacer que se respeten nuestros derechos, ¿verdad? Pero las circunstancias no siempre se dan de manera lineal. Tenemos esta situación y nuestra posición por lo menos es que a partir de todo esto debiéramos los trabajadores, y no solamente los trabajadores, sino la ciudadanía toda, impulsar una campaña para erradicar definitivamente la corrupción en nuestro país, que es uno de los males que afecta, digamos, de manera sensible a los intereses de los trabajadores y el pueblo paraguayo. Sí, justamente me lo decía recién el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, que de alguna manera esta circunstancia nos debe interpelar a todos, porque
hay corrupción en todas las instancias y en todos los niveles. Cuando estamos comprando un producto de contrabando en la calle, que sí, de alguna manera lo dice la gente, peante la icatúa yoguá, pea la icatuta yoguá, es una manera de corrupción porque las personas que están trabajando legalmente pierden sus puestos de trabajo por el contrabando y el contrabando es un flagelo que nos afecta a todos en alguna u otra forma. En ese sentido le pregunto también, en este contexto tan electoral, ¿cuál es la posición que toman los sindicatos y las federaciones de los trabajadores? Los campesinos, de alguna manera, hay grupos de campesinos que han tomado posiciones políticas y están trabajando con el candidato que está fuera de la concertación, Euclides Acevedo. Otros se mantienen en la concertación con el grupo de Esperanza Martínez. En el caso de los trabajadores, ¿qué posiciones han tomado? Porque de alguna manera también este momento electoral ha arrastrado a todos y está arrasando con todo. Bueno, como comprenderás, Cristina, nuestra organización tiene carácter gremial. Dentro de la misma, digamos que los componentes respondemos a distintas organizaciones políticas, a distintos planteamientos, pero te puedo asegurar que hay digamos, un deseo profundo de un necesario cambio en los destinos de nuestro país, y ese cambio necesariamente pasa por la caída de esta estructura que gobierna hace más de 70 años, ¿verdad? Nosotros respetamos el posicionamiento y la diversidad político-partidaria dentro de nuestra organización, teniendo en cuenta que es una organización gremial. Sin embargo, no estamos ajenos a tener una caracterización correcta de la situación y, digamos, también tener la capacidad de definir quiénes son los enemigos de los trabajadores y el pueblo. Y en ese sentido podemos decir que los principales enemigos son los que están sosteniendo esta estructura corrupta, esta estructura que responde, digamos, a un modelo económico hambreador, a un modelo económico que, digamos, atenta contra los intereses de los trabajadores, un modelo económico que no se preocupa por dar respuestas al grave problema de la inflación y su consecuente efecto de deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Y en ese sentido, más allá de asumir una simpatía partidaria hacia tal o cual partido, nosotros creemos que los trabajadores no pueden estar ajenos a asumir un posicionamiento firme de que esta estructura, fundamentalmente el Partido Colorado, tiene que derrumbarse por el bien del pueblo trabajador paraguayo. Muchísimas gracias por tus consideraciones. Ha sido muy amable con Mega TV porque a pesar de no tener todavía una posición oficial, nosotros queríamos conocer el pensamiento y la posición que tienen las organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera habla por los paraguayos que no están en los cargos, que no están en los partidos políticos, que en este momento se ven muy restringidos. Va a ser un fin de semana largo, más allá del feriado que nos toca el 15 de agosto, porque se van a tomar grandes decisiones. Se comunicará la próxima semana cuál va a ser el sistema de reemplazo del próximo vicepresidente de la República, y en ese tren de cosas los sindicatos van a pronunciarse oficialmente. ¿Qué van a decir a la ciudadanía? Bueno, vamos a conversar con los compañeros, pero estoy seguro que hay concordancia acerca de que lo que se plantea en estos momentos es una, digamos, reflexión profunda acerca de la interpelación que nos presenta, digamos, la situación de, digamos, de una buena vez llamar a una presencia, digamos, más significativa de los trabajadores y los sectores populares en el escenario político para exigir los cambios que requiere nuestra sociedad, para exigir los cambios que requiere
digamos, el pueblo paraguayo, y eso pasa fundamentalmente por un posicionamiento firme contra las estructuras de poder que son los que sostienen este modelo de explotación, opresión y corrupción vigentes. Creo que es un desafío muy grande. Digamos que la lucha contra la corrupción es una de las expresiones, digamos, que representan una responsabilidad para nosotros, los dirigentes sociales, y por otro lado, no dejar, digamos, la lucha por los intereses de los sectores que defendemos, y nosotros estamos convencidos de que la clase trabajadora ante estas circunstancias debe reflexionar y entender que debe irrumpir el escenario político para impulsar los cambios que requiere, digamos, la situación que vivimos. Muchísimas gracias, señor Julio López. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Hasta la próxima. Gracias, Cristina. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Julio López, de la Confederación de la Clase Trabajadora, dándonos su posición y las referencias respecto a la situación que hemos vivido hoy en el país. Hacemos una pausa aquí en el descargo. Estamos hablando de las repercusiones en el área social y económico también que ha tenido la noticia del día de hoy. Y por esta semana y por esta noche estamos cerrando nuestro trabajo de hoy. Hemos hecho todo lo posible con el equipo de producción para poder hablar con un referente de la Federación Nacional Campesina, específicamente con Adrián Vázquez. Lamentablemente nuestra conexión a internet no nos ha permitido establecer esta comunicación para tener y conocer la posición de la Federación Nacional Campesina respecto a esto que pasa en nuestro país. Pero seguro que en la programación de la media cadena de comunicación el día de mañana con los compañeros vamos a seguir conociendo la posición y la reacción de varios sectores de la sociedad civil, y sin lugar a dudas también vamos a hacernos eco de la posición de las organizaciones campesinas en nuestro país. De nuestra parte, muchísimas gracias por elegirnos para informarse todas las noches aquí en Mega TV. Nos encontramos nuevamente el martes o cuando la noticia así lo requiera. Tápeme por ahí. Chao, chao.